Lucas 4, 16 hasta el 30. ¿Lo tenemos? Muy bien, pues vamos a leer. Y dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Leemos hasta aquí, vamos a orar para que Dios bendiga esta palabra. Amado Padre, hemos abierto tu palabra, hemos leído en ella, Señor, y ahora te rogamos que tu Espíritu Santo dé vida a cada palabra que oigamos, que podamos, Señor, estar en el Espíritu y podamos, Señor, ver hecha carne tu palabra en cada uno de nosotros, porque no buscamos la letra escrita solamente, buscamos, Señor, la vida que hay en tu palabra cuando por tu Espíritu viene a nuestros corazones. Así, Señor, sea sembrada y produzca su fruto. Bendito Dios, el que tú esperas. Te damos gracias y te damos la gloria. Amén. Amén. Puedes tomar asiento. Una vez estaba hablando con Gunther, o con mi esposa, estábamos en una conversación con él, y anda esa mujer. Y una de las cosas que nos dijo, es una gran verdad, hacia Dios hay 2 aspectos en los cuales debemos tener unas actitudes hacia Él. Uno es el aspecto de la confianza. Debemos estar en plena confianza ante Dios. Debemos poder entrar a su presencia en total confianza, sin culpabilidad, sin nada que nos acuse, porque en Cristo tenemos la provisión, ¿verdad?, de poder ser limpios, poder ser justos delante de Él. Y debemos poder tener la confianza también que tiene un hijo hacia un padre. O sea, debemos poder tener esa libertad de estar en su presencia. Pero a la vez debemos tener también y guardar una absoluta y total reverencia delante de Dios. Y a veces lo que ocurre es que la confianza anula la reverencia. Eso es lo que vamos a ver este día de hoy. Porque cuando nosotros no tenemos confianza hacia, ya sea pues, hacia una persona, hacia quien sea, nosotros medimos mucho mejor, ¿verdad?, nuestro hablar, nuestras palabras, guardamos unas formas, porque
por la falta de confianza precisamente. Pero cuando tenemos plena confianza, pues como que no nos cuidamos de eso. Hablamos de cualquier manera. A veces pues no nos damos tanta libertad para decir cosas y no guardar unas formas de respeto y de reconocimiento hacia quien esa persona es. Lo podemos aplicar en dos aspectos además. Podemos aplicarlo en nuestra relación con Dios. Ante Dios tenemos que tener confianza, pero también tenemos que guardar reverencia y tenemos que ser temerosos de Dios. Pero también eso lo podemos aplicar en nuestra convivencia entre unos y otros. Debemos poder estar en confianza. Al inicio he dicho, estamos en familia, estamos en confianza, así debemos estar, ¿verdad? Entre hermanos somos semejantes. Debemos poder tener confianza, debemos poder tener confianza en nuestra familia, en la carne, debemos poder tener confianza en nuestras amistades, debemos poder andar en esa confianza. Por supuesto, con unos corresponde más y con otros menos, pero debemos poder andar en esa confianza. Pero a la vez debemos honrar a las personas, debemos una honra, debemos no aquí la reverencia o el temor que manifestamos o debemos tener hacia Dios, pero sí que debemos tener una clase de relación donde se respete, donde podamos hablar y todo en unas formas que sean educadas, que sean respetuosas hacia la otra persona. ¿Cuántas personas han empezado una bonita relación con Dios, verdad? Una hermosa relación con Dios, han conocido a Cristo, y al paso del tiempo pues han ido en una decadencia. ¿Y cuántas personas tristemente han llegado a abandonar la vida de fe? ¿Cuántas personas han empezado una relación, ya sea amistosa, ya sea una relación sentimental, de pareja, ¿verdad? Y con el paso del tiempo eso se ha ido deteriorando y eso ha ido menguando hasta incluso pues en ocasiones se llega a romper esa relación. Por supuesto que no hay una sola causa, puede haber mucha diversidad de causas que hagan romper una relación, pero una de ellas puede ser la confianza que se va adquiriendo, y es una confianza dañina, no es una confianza buena, una confianza que se va adquiriendo a través del paso del tiempo en que se está en convivencia, en que se está interrelacionando, y eso pues genera ya unas actitudes donde esa confianza que es tóxica, que es mala, está anudando de alguna manera el respeto, la dignidad que tiene esa persona en nuestro concepto. Cambia las actitudes, se producen unas actitudes ya que no son respetuosas o reverentes, precisamente por esa confianza que se dio ahí. Esto es lo que vamos a ver este día de hoy. Esta historia, si os dais cuenta, es una historia que empieza con un potencial muy bueno, empieza muy bien, pero acaba muy mal. Las mejores historias son las que acaban bien, ¿verdad? No es tan importante el principio, es importante el final, cómo acaba la cosa. Y aquí la cosa acabó muy mal en este episodio. Y vamos a ver precisamente porque que esa fue quizás la mayor causa. Vamos a ir desglosando esto y vamos a ver. El primer punto que quiero que veamos, como he dicho, es el potencial que había ahí para algo muy bueno. Jesús vino a su ciudad, Jesús vino a Nazaret, donde él se había criado, y él entró en la sinagoga como era costumbre, como nosotros tenemos la costumbre de venir al culto, ¿verdad?, cada domingo. Pues en aquel contexto tenían la costumbre los judíos de ir a la sinagoga cada sábado, que era su día de reposo, para oír la palabra, para meditar, para estar en ello y estar en la vida rindiendo culto a Dios, en pocas palabras. Y aquí dice dice la palabra que Jesús se levantó a leer, se dio el libro de Isaías
Y él halló el lugar que para nosotros en nuestra Biblia está en Isaías capítulo 61, donde habla de cómo Dios ungió a su Cristo, aquel que envió al mundo, ¿verdad? Cómo Dios, la unción está sobre mí para todos estos beneficios tan maravillosos que tanto muchos necesitan. Predicar las buenas nuevas, ¿verdad? Eso es el Evangelio, es traerte salvación, traerte perdón de tus pecados mediante la obra de Cristo en la cruz. O sea, pues la buena voluntad de Dios hacia los pecadores para salvarlos, para perdonarlos. Pero también hay aquí unas provisiones para poder ser sanados de enfermedades, para poder ser liberados de angustias, de opresiones. Para eso vino Jesús, para eso fue ungido. Y aquí les dice que eso está en Él. Para eso me ungió Dios. Yo soy el ungido. Lo que opera para que se pueda producir esos milagros, todo eso que hizo Jesús y que también puede y debe hacer la Iglesia en su nombre, por supuesto, eso nos ha sido dado también a nosotros, es la unción del Espíritu Santo. Precisamente el Cristo, el ungido, es lo que significa el Cristo, el ungido, el que fue capacitado, ¿verdad?, por el Espíritu Santo para hacer las obras poderosas de Dios aquí en el hombre, aquí en la tierra. Por tanto, esa provisión estaba ahí. Ese Jesús, ese ungido estaba ahí entre ellos. Y les dice, hoy se ha cumplido esta palabra ante vuestros ojos. Hoy esta palabra se ha cumplido. Estoy aquí. Eso anunciado por Dios hace tanto tiempo, hoy está a disposición vuestra. Para sanar, para perdonar pecados, para liberar. Jesús les dice esto. Yo pienso que, aunque aparentemente aquí le dice en el verso 21, hoy se ha cumplido esta escritura ante vosotros, la idea no es quizá de que en ese momento se hubiera cumplido por primera y última vez esa palabra. O sea, aquello fue escrito y aquí Jesús manifiesta que es el ungido. Y eso se produce en ese momento dentro de esa sinagoga, en esa intervención de Jesús. Yo no creo que se refiera a esto, porque Jesús ya había estado operando en el poder del Espíritu Santo antes de esta ocasión. Si leemos el versículo 14 y 15, que es anterior a lo que hemos leído, antes de llegar a Nazaret, dice que Jesús, después que fue tentado en el desierto y terminó ese proceso, dice, Jesús vino en el poder del Espíritu a Galilea. Galilea es la región, ¿verdad?, del norte. Si vamos al mapa, vamos a ver que en el norte ahí aparece Galilea. Y ahí está la ciudad de Nazaret, entre otras. Fue a la región, ¿verdad?, de Galilea. Dice, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Esto manifiesta que ese poder, esa gracia, eso que había en Jesús, ya se estaba manifestando, ya había empezado su ministerio, y empezó precisamente después de haber sido tentado en el desierto. Llegó a esa región, llegó a Galilea, pero ya había estado en otras ciudades, en otros lugares, antes de llegar a Nazaret. Por lo tanto, hoy se ha cumplido ante vosotros esta palabra, pero es que ya había ocurrido, ya había operado en ese poder en otras ocasiones. Yo creo que lo que hay que recibir aquí es, hoy está la oportunidad para vosotros. Hoy, ahora, en este momento. Esta palabra que fue escrita ahora está aquí para hacerse carne en vosotros. Ahora es vuestra oportunidad. ¿Entendéis? Hoy se ha cumplido. Jesús está diciendo, aquí está. Eso que Dios anunció, esa promesa, ese beneficio que Dios sostiene, aquí está hoy, ahora. Para vosotros. Es vuestra oportunidad. Aprovechar la oportunidad es bueno.
Cuando tienes una oportunidad, es bueno aprovecharla, ¿o no? Si es para algo bueno. Tienes la oportunidad de un buen trabajo, aprovechala. Pero, ¿qué pasa si no aprovechas la oportunidad cuando está ahí? Que puede que se la lleve otro. Que ese tiempo puede pasar, es tu momento, pero si tú no aprovechas ahí, eso puede terminar su plazo, puede terminar su tiempo, eso no te estará esperando toda tu vida que tú te decidas. Ahí está el momento muchas veces, ahí está la oportunidad. Y tú tomas la decisión, ¿das el paso o no lo das? ¿Lo tomas o lo dejas? Pero eso puede que nunca más vuelvas a tener una oportunidad igual. ¿Qué pasa cuando Dios trae una oportunidad, trae un momento para ti y tú no lo recibes? Esta bendición se puede ir a otra parte, ¿verdad? Mira que nadie tome tu corona. Esa bendición se puede ir a otra. Lo mismo puede ocurrir con lo malo. Acordaos, precisamente aquí cita a Naamán, ¿verdad? El sirio que fue limpiado de su lepra. Esa lepra se fue de Naamán. Pero, ¿dónde fue a parar esa lepra? Esa lepra estaba buscando a otro. Ese mal estaba esperando a otro. Y fue a parar al criado, ¿verdad? Que él fue codicioso y que él pues pecó allí. La lepra que salió no se le pegó al otro. Dios cuando da una bendición, ahí está esa bendición. Ahí está eso para ser dado. Pero si tú no lo recibes cuando Dios a ti te da la oportunidad, eso puede pasar de ti y puede ir a caer en otros. Y no es que o te toque a ti o te toque a otro, es que Dios tiene para ti también para el otro. ¿Entiendes? Dios tiene para todos grandes bendiciones. Pero tenemos el momento. Ese momento no lo decimos nosotros, ese momento lo decide Dios. Y aquí Jesús estaba. En ese momento, en ese sábado que se reunieron en la sinagoga, ahí estaba esa provisión de parte de Dios para grandes beneficios a esta gente que estaba ahí presente. Pero no lo recibieron. No lo recibieron. No narra que hubiera ningún milagro en esa ocasión ahí. Entonces dice en Marcos capítulo 6, vamos a Marcos un momentito, capítulo 6, del 1 al 6. Aquí podemos intuir que es otra ocasión. Marcos 6, del 1 al 6. Por los acontecimientos, por el contexto, por el momento que se produjo esto, podemos intuir que fue otra ocasión en que fue a Nazaret. Porque es verdad que la oportunidad puede pasar de nosotros, pero también es verdad que eres un Dios de oportunidades y de segundas oportunidades, ¿verdad? Y que vuelve a existir para bendecirnos. Y aquí podemos intuir que fue en otra ocasión en que Jesús también estaba ahí en Nazaret. Dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra. No salió del desierto, no salió de la tentación. Ya, si vemos anteriormente, estaba pues en su ministerio ya, de forma plena. Es otra ocasión. Salió Jesús de ahí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyendo eso se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, o sea, se sorprendían. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Aquí vemos que en Nazaret, en otra ocasión ya digo, casi con toda seguridad, pues volvió a ocurrir algo muy semejante. Estaba ahí, pero no pudo hacer muchos milagros, porque había incredulidad, porque había unas actitudes en esta
gente de esa ciudad que no permitían que ese poder de Dios estuviera operando a favor de ellos. Y en esa primera ocasión donde hemos estado en Lucas, pues no narra que se produjese ningún milagro. Narra que le oyeron, había unas palabras de gracia que salían de su boca que les sorprendían a todos, pero no habla de ningún milagro que se produjese ahí. ¿Y qué hizo ahí? Se fue a Capernaum. Se fue a Capernaum. Ahí mismo él dice, de todo lo que se dice que se hará en Capernaum, haz también algo aquí. Haz también algo en Nazaret, en tu tierra. De tantas cosas que hemos oído que ahí han ocurrido. Se fue la bendición de ellos para ir a parar a otra ciudad llamada Capernaum. En el versículo 31 en adelante vais a ver, si lo veis en casa, que ahí fue a Capernaum y ahí sí que hubo muchos sanados, ahí sí que hubo mucha gente liberada, ahí sí que hubo esas señales, esos milagros produciéndose en esta otra ciudad. Ahí sí que esa unción que había en Jesús para sanar, para liberar, para predicar la buena voluntad de Dios a los hombres, ahí sí que se produjo y recibieron esa bendición. Y es interesante lo que dice Mateo. Vamos un momento a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, donde dice, versículos 12 y 13, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Aquí Mateo no está citando el incidente que está citando Lucas. Mateo no dice que entró en la sinagoga y ahí pues le dijo, no hay profeta sino otra, sino el Señor. Es que tenemos que entender que Mateo escribe el Evangelio para destinarlo a judíos, al pueblo judío. Una de las razones podía ser, no voy a confrontar a los judíos con eso que ocurrió ahí, donde no recibieron, donde no reconocieron a Jesús, porque claro, estaba en Nazaret, pero estaba en la sinagoga, ¿verdad? Por tanto, en la sinagoga se reunían los judíos, los que tenían esa condición. Por tanto, Mateo omite eso y simplemente dice que dejando a Nazaret se fue a Capernaum. Pero qué interesante, dice dejando a Nazaret. Dejó esa ciudad. Dejando significa dejar abajo, detrás, dice, por implicación, abandonar. Y yo, pues, meditando en esto y viendo el significado original, todo eso, a mí me venía la idea como que fue a Nazaret, fue primeramente a los suyos, a donde él se había criado, pero no pudiendo allí dejar, digamos de esta manera, la bendición que Dios tenía para ellos. Abandonó, dejó atrás, pasó página, de aquí me voy. Aquí tuvieron ya su tiempo, tuvieron la oportunidad, pero no recibieron. Por tanto, dejo atrás esta ciudad, la dejo y me voy a otra. Esto es triste, ¿verdad? Es triste para esa ciudad que haya venido Jesús, haya venido ungido con grandes beneficios, con grandes bendiciones, y pase de ti para ir a otro lugar, porque ahí no encontró el ser recibido. Terminó su tiempo ahí en Nazaret, terminó su labor, su oportunidad, y se fue a la ciudad de Capernaum. Dios tiene en Jesús, a quien nos ha enviado a cada uno de nosotros, grandes bendiciones. ¿Cuántos estamos de acuerdo en esto? Jesús ha venido para bendecirnos, no ha venido para maldecirnos. Ha venido para nuestro bien. Además, Dios ha puesto a nuestro alrededor personas, ya no solamente a Jesús, también personas semejantes a nosotros, que las ha puesto ahí también para nuestra vida. Estamos rodeados de gente, tenemos una familia, yo creo que cada uno de nosotros, una más numerosa, otra menos, pero todos tenemos, por lo general, una familia en la carne, tenemos una familia espiritual que es la iglesia, tenemos amistades, tenemos un cónyuge, algunos de nosotros, tenemos hijos, algunos de nosotros, otros no. Y esas son personas que están ahí también
para bien. Para bien. Para relacionarnos, nos relacionamos con Dios, nos relacionamos con la gente. Y eso está ahí de parte de Dios para bien. Hay un potencial, hay una oportunidad, hay una provisión ahí para ser bendecidos por Jesús y también por la gente que nos rodea. Eso existe, eso está ahí. Pero podemos aprovechar la oportunidad, podemos apropiarnos de ello, o puede ocurrir también un final triste y no feliz, como el que ocurrió en Nazaret, que como no lo recibimos, como estamos más bien desechándolo, pues entonces eso pasa de nosotros para ir y recaer sobre otros. Nos perdemos la bendición. Por tanto, lo que tenemos que tomar ahí, en ese primer punto, es estar en las condiciones y estar con las actitudes correctas, las que Dios espera, cuando Dios pone esas oportunidades ante nosotros. Cuando hay esa oportunidad, teniendo a Jesús y teniendo a la gente a nuestro alrededor. Debemos tener las actitudes correctas, debemos estar en la condición, no la que estaba en Nazaret, sino en la condición que estaba más bien Capernaum. ¿Y qué es lo que hizo que Nazaret no pudiera recibir esa bendición? Nazaret era la ciudad donde se había criado Jesús, donde le conocían en su carne, donde le conocían como hombre, pero aquí no le reconocieron como el ungido. Precisamente lo que pudo generar esas actitudes fue esa confianza que le tenían a Jesús, esa confianza por causa de la convivencia con Él, haberse criado con Él. Y ahí yo creo que es muy importante esa expresión que aparece en el versículo 22. ¿No es este el hijo de José? Este es el hijo del carpintero. No dicen, este es el hijo de Dios que ha venido al mundo. Este es el ungido, como nos está anunciando. No, es el hijo de José. Esa confianza, esa cosa de haberle conocido y haber estado conviviendo, pues generó una clase de actitud hacia Jesús. No significa que fuera irrespetuosa, pero significa que impidió reconocer que había más allá de la persona, digamos, en su humanidad. Este era el Hijo de Dios, el ungido que había venido. Por eso Pablo dice que si alguno hemos conocido en la carne, ya no le conocemos así. Ni aún a Cristo, dice, ni aún a Jesús. Si le conocemos en la carne, ya no debemos conocerle así. Debemos pasar a otra fase. Debemos pasar a otra manera, a otro concepto que tengamos con las personas. Por supuesto, le conocemos en su humanidad, pero debemos también poder reconocer lo que hay más allá. Especialmente, ¿qué de Dios tiene esa persona? ¿Qué tiene de Dios? ¿Quién es en Dios? ¿Quién es en Cristo? Hablando de nosotros y hablando del propio Jesús, ¿quién es Jesús? Que es el Cristo, el ungido, el enviado de Dios. Es necesario poder tener ese reconocimiento para que la confianza que le tenemos, esa cosa no impida de que nosotros podamos recibir lo que trae. Jesús aquí, en los versículos 23 hasta el 27, podría dar la impresión que Jesús está desechando a Nazaret, poniendo esos ejemplos del Antiguo Testamento y todo esto, a los judíos que había ahí. Jesús no desecha a nadie. Sería ilógico que Jesús les dijese, hoy está la oportunidad aquí ante vosotros, y fuera como para decirles, está, pero no os la doy. Jesús no desecha a nadie. Jesús lo que está aquí simplemente es sacando a luz la condición en que estaban esos hombres, la condición en que estaba esa ciudad, esos judíos que estaban en Nazaret,
respecto a Cristo, a Jesús. De hecho, en Marcos capítulo 7, versículo 27, vamos a ver este pasaje un momentito. Marcos 7, 27. Aquella mujer que vino rogándole a Jesús por su hija, ¿verdad?, que estaba siendo atormentada, pero una mujer que no era judía, era una gentil, pero era una extraña. Y dice que Jesús le dijo: deja primero que se sacien ¿quién? Los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En otras palabras, deja que primero se sacie el pueblo judío, los hijos, los que tienen pacto con Dios, a los que primeramente vino. Porque no está bien que se tome lo que es de los hijos y se dé a los extraños, a los extranjeros. Aquí ya sabemos que Jesús estaba probando también la fe de esta mujer y todo esto, ¿no? Pero para que entendamos que Dios no desecha al pueblo judío, que Jesús no desechó a los suyos, sino que más bien primero vino a los suyos. A los judíos por ser judíos, pero también a los de Nazaret por ser la ciudad donde él se había criado. Hay que proveer primeramente para la familia, dice. Primero para los cercanos. Y así Jesús no los desechó, sino más bien fueron los primeros. Fue la primera región a la cual él llegó como el ungido para dar esos beneficios que tenía para ellos. Pero ellos eran los que no reunían las condiciones. Eran los que no tenían la actitud hacia Jesús. Y en tantas ocasiones encontró más fe, ¿verdad?, en los gentiles que en su propio pueblo, con aquel centurión, ¿verdad?, que también clamó por su siervo. Y cuántas veces, ¿verdad?, no hay mucha más disposición, mucha mejor actitud. Por ejemplo, en un nuevo que es recién llegado a la iglesia, que en los que llevan 30 años, 40 años, que la actitud ya no es la misma. ¿Por qué? ¿Y por qué cuando empezaste sí que tenías esa buena actitud hacia Dios? Para dejar tus pecados, para vivir ese arrepentimiento, para ponerte a trabajar en la obra. ¿Y por qué eso se apagó? ¿Y por qué eso como que se diluyó? Y ahora uno que recién llegado manifiesta mucha más actitud, mucha más disposición para ello. ¿No será que el paso de los años ha generado una especie de confianza, una especie de ambiente donde eso para ti ya es algo rutinario, algo normal, donde llevo años estando y ya no está la chispa, ¿verdad? Ya no está el decir, pues ahí estoy yo con todas mis fuerzas? Esa es la confianza de lo que estoy hablando. La confianza que se adquiere a través del paso del tiempo y que es una clase de confianza muy dañina, porque apaga, ¿verdad?, lo que es reverencia, lo que es respeto y lo que es, pues, actitudes correctas, ya sea, repito, hacia Dios o ya sea también hacia las personas. No siempre es esa la causa, pero puede ser una de las causas. Se pierde la reverencia, se pierde el respeto, se pierde el temor, ¿verdad?, cuando es el caso de Dios. ¿No es este el hijo de José? Le reconocieron en su condición natural, pero no le guardaron la reverencia ni le tuvieron en la estima que merecía por ser el Cristo, a quien él les había estado manifestando. Eso que está escrito se ha cumplido entre vosotros. Ese soy yo, en pocas palabras. Ese soy yo, el Cristo. Pero ellos dijeron, no, es el hijo de José. Y aquí les dice, de cierto, versículo 24, os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Ningún profeta es acepto en su propia tierra. ¿Por qué ningún profeta es acepto en su propia tierra? ¿Por qué razón? Si parece
que es donde más tendría que ser recibido, precisamente por conocerle, por saber quién es. No es un extraño, es uno de aquí, es uno que conocemos. Pues ¿por qué no se acepta un profeta en su propia tierra? ¿No será por esa confianza que se le tiene? ¿No será porque al conocerle en su condición natural de hombre, eso nos cega para reconocer lo que trae de parte de Dios? Porque un profeta es alguien que trae algo de parte de Dios. Es uno que está ahí para hablar, para dar lo que está, digamos, en el corazón de Dios, y Dios quiere transmitir a los hombres. Pero cuando tú a ese profeta, ese que trae algo de Dios, tiene algo en sí que no es suyo, es de Dios, pero que solamente lo consideras como quien Él es en sí mismo, entonces eso impide que puedas recibir, ¿verdad? Porque no reconoces lo que hay de Dios, por tanto tampoco lo recibes. Eso es lo que pasó ahí, que no reconocieron que era el Cristo, solo reconocieron pues que era el hijo de José. Esa confianza que le tenían en ese aspecto impidió que pudiesen recibir los beneficios que traía como Cristo, como el Hijo de Dios. Cuando nosotros manifestamos esta clase de confianza dañina en nuestras relaciones, ¿qué es lo que suele ocurrir? ¿Cuántas veces no te ha dado un consejo un familiar cercano y no le has hecho ni caso? Pero te dice lo mismo un extraño y lo atiendes. ¿Lo atiendes? Pues sí, buena idea. Pero porque te lo dijo tu esposo, tu esposa, porque te lo dijo alguien muy cercano, a ese no le oíste. Algunos se están riendo, porque estamos en el clavo, ¿no? ¿Por qué ocurre eso? Oye, el consejo es el mismo. Si es un consejo sabio, si es un consejo bueno, ¿por qué no lo recibiste de aquel que es cercano a ti? Y si lo recibiste de alguien lejano. ¿Por qué no hay profeta? Sino porque hay una confianza que es dañina, que no es buena. ¿Te das cuenta? Eso, y ya no solamente que no recibamos su consejo, sino que las propias conversaciones, que al principio de la relación eran tan respetuosas, ¿verdad? Ahora se convierten más bien en discusiones. ¿Cuántos matrimonios al cabo de 2 años no están continuamente discutiendo? ¿En cuántas casas no ocurre eso? Nos interrumpimos, ¿verdad? Nos interrumpimos, no escuchamos al otro, interrumpimos. ¿Por qué? No hay un respeto, no se guardan las formas que son formas simplemente de educación, de respeto hacia otra persona, porque hay una confianza desmedida, una confianza mala. Porque la confianza debe estar, por supuesto, debes poder estar en plena libertad ante Dios y ante los hombres, pero no para que esa confianza sea dañina, sino todo lo contrario. Cuando nos ocurre esto respecto a Dios, porque respecto a los hombres ya he dicho, no nos escuchamos, no nos atendemos, discutimos y todo esto. Pero cuando es respecto a Dios, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son algunos de los síntomas? Así como al principio leía la palabra, oía la palabra, atendía a ello y lo tomaba por algo a tener en cuenta, pues ahora eso ya no tengo la misma actitud hacia ello. Dios dice esto en su palabra, pero yo digo otra cosa. Al final yo decido si obedezco a Dios o obedezco a mis principios o a lo que me dicen otras voces. Así como al principio, no, aquí dice que esto es pecado, yo voy a dejar esto, yo voy a cambiar en esto, que Dios me ayude, voy a hablar, lo que sea. Ahora el pecado da igual, peco y no pasa nada. ¿Por qué? Porque se perdió el temor a Dios, se perdió el temor, se perdió la reverencia, se perdió aquello
que debes tener en mucha estima, simplemente por el hecho de ser de Dios. Pero para ti es algo tan familiar, es algo tan normal, es algo tan rutinario, ¿verdad? Tu vida en Cristo, tu vida como cristiano, que se generó una clase de confianza que anuló el respeto, la reverencia, el temor, que son tan necesarios también. Dios quiere que estemos en confianza delante de Él, por supuesto, pero no una confianza dañina, una confianza buena, una confianza de padre a hijo, pero que ese hijo no irrespeta a su padre, y mucho menos siendo ese padre Dios. Una de las cosas que se pierden y que puede ser un antídoto, puede ser algo, digamos, un ejercicio a poder practicar para no perder esa reverencia cuando se genera esa confianza, es la admiración. Yo creo que el admirar a la otra persona, el admirar a Dios cuando se trata de Dios, eso genera que no me respetes. Fijaos lo que dice en Marcos capítulo 4, versículo 39 al 41. Para que veáis lo que os estoy diciendo ahora. Marcos 4, 39 al 41. Cuando estaban en la barca, con aquella tempestad, Jesús estaba durmiendo en popa, ¿verdad? Y le despertaron y él reprendió al viento y todo se calmó. Dice, entonces levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y él dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y el 41, ¿qué dice? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar? Eso provocó en sus discípulos que andaban en confianza con Jesús. Andaban en confianza con Él, no estaban. Pero la sinagoga ahí, hoy se ha cumplido esta palabra, hoy es la oportunidad, pues hoy te dice Dios, he venido nuevamente, o he venido para que cambies el rumbo y para bendecirte. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar, vamos a orar.